Voy a compartir con ustedes mi pantalla para la presentación y yo les pediría que usando la manita, si durante la presentación existe alguna duda o algún comentario, yo creo que de una vez podemos ir aclarando para no dejar al final las preguntas. ¿Sí les parece? Sí, doctor, está bien. Bueno, ¿pueden ver mi presentación? Sí, doctor. Sí, sí, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces comenzamos. Este primer tema se llama Teoría de la Comunicación Humana, ¿verdad? Y vamos a ver toda la parte, todo lo que ustedes mencionaron que era importante, que es la comunicación. Puede definir, ¿verdad?, como una forma de relacionarse con las demás personas. Es decir, es poner en común algo que yo tengo, lo comparto contigo a través de la comunicación, que pueden ser conocimientos, pueden ser vivencias, emociones, etc. Y esta comunicación se considera que es un hecho social, es decir, existe desde que el hombre existe también. Y desde luego que la comunicación en un principio pues era una comunicación no verbal, era una comunicación que se hacía a través de señas, a través de expresiones no verbales, porque no existía el idioma, ningún idioma. Incluso existen vestigios, ¿verdad?, en cuevas y de pinturas rupestres en las cuales nuestros antepasados pues se comunicaban y pintaban lo que ellos pues, cazaban, comían, hacían, etc. Entonces, este hecho social pues existe y va a existir mientras exista el hombre. Comunicación significa compartir, ya lo mencionaba yo, es una forma de poner en común cosas y hechos. Tiene objetivos y metas. Definitivamente uno no se comunica nada más porque sí, sino que se comunica uno con un fin, con una meta. Y pues en la comunicación desafortunadamente existen barreras. Estas barreras, pues más adelante tenemos una diapositiva donde vamos a ver qué tipo de barreras existen. Pero las barreras podemos decir que son dificultades que se presentan para la comunicación o durante la comunicación. Y esas barreras las debemos nosotros conocer precisamente para que no nos cause problemas. O sea, si nosotros conocemos el obstáculo, lo podemos liberar. Si no, pues nos podemos quedar con el problema de comunicación. La comunicación es un medio y no es un fin. O sea, la comunicación nos sirve para algo, más no se comunica uno por comunicarse. No, el fin no es la comunicación, sino que es para lograr algo, ¿sí? Incluso la comunicación que existe, por ejemplo, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación masivos, sirven para algo, ¿verdad? La gente no se para a hablar nada más porque sí, sino que tiene un fin, que puede ser incluso diversión, puede ser información, puede ser noticias, etc. Y debemos concebir a la comunicación como un proceso, o sea, un proceso considerando que es una serie de pasos para conseguir algo. Un proceso es una serie de etapas, ¿verdad?, en las que se va dando algo y se consigue un fin. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? No, doctor. Ninguna. Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Sí ven que va cambiando las diapositivas? Sí, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Existe un modelo que se llama de Shannon y Weaver, que es un modelo muy antiguo, pero todavía vigente, en donde se habla de que para que exista la comunicación tiene que haber una fuente de información, ¿sí? Debe haber un emisor, quien debe codificar un mensaje. Ese mensaje viaja por un canal y llega al receptor, quien debe decodificar el mensaje para que lo pueda comprender, para que lo pueda entender
Y ese receptor se considera que es el destino de la comunicación. Esto es en un sentido, ¿verdad? De la fuente al destino. Sin embargo, pues el destino, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues no se queda, generalmente no se queda sin responder. Generalmente responde, ¿verdad? Y esa respuesta, ¿verdad?, hace que el destino se convierta en fuente de información, que el receptor se convierta en emisor, que codifique un mensaje, ese mensaje viaje por un canal y llegue al receptor que originalmente fue el primer emisor, ¿verdad?, que se convierte también en destino de la comunicación. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego el otro se convierte en emisor, receptor, etc. Y se va dando la comunicación de ida y vuelta, ¿verdad?, de manera circular. Y como vamos a ver más adelante, se van estableciendo ciertas normas de conducta, ¿verdad?, ciertos comportamientos en una comunicación. Ok. En este modelo de Shannon se consideran algunos aspectos importantes, como son el código. El código, pues, es lo que se utiliza para hacer el mensaje. El código puede ser el idioma. El código puede ser, por ejemplo, como el lenguaje de señas que usan los sordomudos. O puede ser el método Braille que usan los ciegos. Esos son códigos y uno tiene que conocer el código para poder entender lo que te están comunicando. Ustedes habrán visto que ahora en muchos de los programas, noticias, generalmente hay un cuadro donde hay una persona que está diciendo sus mensajes, ¿verdad?, en lenguaje de señas. Entonces, si yo me fijo en lo que está diciendo la persona, o sea, está comunicando el lenguaje de señas, y yo no conozco ese lenguaje, pues definitivamente no lo voy a entender. Y eso pasaría con cualquier código. Entonces, los códigos deben de ser comunes entre los comunicantes. El contenido, pues, es lo que lleva el mensaje. Lo que lleva el mensaje es el contenido, la información, lo que tiene. El tratamiento del mensaje, ¿verdad?, es la forma en que se da, cómo se construye ese mensaje, ¿verdad?, cómo se piensa, cómo se elabora, ¿verdad?, y se envía, ¿sí? Y también el receptor, pues, tiene que tener también una forma de recibir ese mensaje. Y aquí viene la parte de las barreras o ruidos que veíamos en la diapositiva anterior. Las barreras o ruido, como también se le llama, pueden ser de distintos tipos. Ya habíamos dicho que son dificultades para la comunicación. Hay unas que se llaman semánticas. La semántica tiene que ver con el significado de la comunicación. Y esta barrera puede ser que te estén hablando, ¿verdad?, en un idioma que no conoces, con un código que no conoces. Y eso va a dar un error, una barrera de traducción, de entendimiento, porque no entiendes la semántica, no la comprendes. Pueden ser barreras físicas, ¿sí?, como por ejemplo el exceso de ruido, el exceso de calor, la distancia, el volumen de la comunicación, si se trata de voz, por ejemplo, o la cuestión de que no esté clara lo que se esté mostrando, no se vea bien, por ejemplo, si es cuestión de claridad de la visión, etc. Y esas son barreras físicas que pueden interrumpir, que pueden dificultar la comunicación. Hay personas, como que hablan muy quedito, ¿sí? Entonces, uno tiene que así como poner mucha atención porque casi no se oye muy, y eso sería una barrera física, ¿verdad?, de alguna manera, porque no se alcanza, tiene uno que acercarse para poder entender qué se está diciendo. Biológicas podrían ser pues, problemas que uno pueda tener como por ejemplo dificultades en la audición, en la visión, en el entendimiento de los mensajes, ¿verdad? Pero básicamente pueden ser dificultades, por ejemplo, dificultades para hablar. Una persona que tiene dificultades para hablar, pues le va a costar trabajo expresarse y emitir mensajes que puedan ser entendidos por otros. Pueden ser barreras psicológicas, como por ejemplo, pues falta de interés en lo que se está diciendo, tener alguna preocupación, algún problema,
que te esté robando la atención para atender a los mensajes que se están emitiendo, y definitivamente, aunque estés presente, pues no lo captas, no lo escuchas. Muchas veces estás oyendo, pero no estás escuchando. Es decir, están diciendo cosas, hoy hay una emisión de sonido, de mensajes, pero no están dando atención. Y también pueden haber barreras administrativas, algo así como la burocracia, que a veces significa que un mensaje tarde mucho en llegar, tenga que pasar, por ejemplo, un mensaje escrito, una solicitud, por ejemplo, en una institución que te dice, haz tu solicitud por escrito. Y esa solicitud tiene que pasar por 1, 2, 3, 5 personas que le tienen que dar su visto bueno para que finalmente llegue con el responsable que te debe responder. Y esta podría ser una barrera administrativa. Entonces, estas son algunas de las barreras. Y hay muchísimas más, ¿no? O sea, digo, de cada una de ellas hay muchos ejemplos, ¿no? Ustedes también podrán estar pensando a lo mejor en ejemplos que a ustedes les haya sucedido a lo mejor en la comunicación. Finalmente tenemos acá la retroalimentación. Esta retroalimentación es la forma en que la comunicación se debe de dar, en el sentido de verificar que lo que se dijo se entendió, que la comunicación llegó al destino y que ese destino hizo una correcta decodificación y pudo entender de qué se trata. Esta retroalimentación la vamos a ver durante el curso, ¿verdad? Y es muy importante en relación con la comunicación, en la relación médico-paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Algo que quieran añadir? No, doctor. Nada. Bueno, entonces continuamos. En este taller que estamos iniciando, ¿verdad?, vamos a estudiar nosotros el aspecto pragmático de la teoría de la comunicación humana, ¿sí? Y cuando decimos pragmático nos estamos refiriendo a lo que hace la gente, lo que hacen las personas cuando se da la comunicación. O sea, no vamos a ver otros aspectos como pueden ser la parte sintáctica de la comunicación. O sea, la parte sintáctica sería algo así como que, estamos hablando del idioma, sería como que la gramática del idioma español, por ejemplo. Esa sería la parte sintáctica. La parte semántica significa estudiar significados, ¿no?, de la comunicación. Pero aquí nos vamos a centrar más que nada, ¿no?, en la parte pragmática de la comunicación, es decir, en lo práctico, en lo que las personas hacen con la comunicación. Y en ese sentido, ¿verdad?, según esta teoría, según la teoría de la comunicación humana, dicen los autores de esta teoría que toda conducta es comunicación, que todo lo que hacemos comunica algo. Ellos dicen que hay una propiedad de la conducta que no puede ser más elemental o básica. No hay nada que sea lo contrario de conducta. Es decir, para estos autores no existe la no conducta. Es imposible no comportarse. Y toda conducta en una situación de interacción, cuando hay dos o más personas, ¿verdad?, que pueden interaccionar, tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación. ¿Sabrían ustedes la dimensión en la que se está manejando esta cuestión de la comunicación? Esta teoría dice que no hay no conducta, porque hagas lo que hagas, es conducta. Y todas las conductas en esta situación de interacción tienen un valor de mensaje. Y por tanto, estamos comunicando, aunque no hablemos. Por mucho que lo intentemos, no podemos no comunicar, puesto que la actividad o inactividad, las palabras o silencio, siempre tienen un valor de mensaje. Es decir, si tú ves una persona hablando mucho, ¿verdad?, emocional, contando algo, pues está comunicando. Y si otra persona está en ese mismo lugar donde se está contando algo y ves que está callada, que está cabizbaja, que no atiende,
pues está comunicando algo también. ¿Sí? O sea, no está atenta a lo que se está contando, a lo que se está diciendo, y pues uno tendría entonces que decir, bueno, ¿qué le pasa? Entonces, lo que nos está diciendo con su conducta es que algo está sucediendo. A lo mejor no le interesa lo que se está diciendo, a lo mejor tiene alguna preocupación, algún problema, etc. Pero está comunicando, aunque no hable. Los mensajes influirán sobre los demás, quienes a su vez no podrán no responder a tales comunicaciones y por tanto también comunican. Es decir, en una situación de interacción, de comunicación, pues los mensajes que se den influyen sobre los demás. ¿Sí? Si se está contando algo interesante, ¿verdad? Se está mencionando algo que le interesa a las otras personas, pues van a atender. Si no fuera interesante, ¿verdad? Simplemente no atienden, pero a pesar de eso, con su no atención, están respondiendo a esa comunicación. ¿Sí? Entonces, las personas, ¿verdad?, comunicamos todo el tiempo, no siempre hablando, eso es importante. O sea, nosotros comunicamos a través de nuestra conducta. ¿Sí? Y el primero de 5 axiomas de esta teoría, ¿verdad?, dice que es imposible no comunicar. Esa es la conclusión de todo esto que acabamos de ver hasta ahorita, ¿verdad? El primer axioma de la comunicación dice que no es posible no comunicar, puesto que no es posible no comportarse. Es imposible no tener conductas. Por tanto, es imposible no comunicar. Muy bien, ¿qué les parece este primer axioma? ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Podrían ser que no estén de acuerdo y den argumentos. Si fuera el caso, pues podemos... Pues creo que sí, es muy acertado porque, o sea, siempre podemos obtener muchísima información aunque los demás no estén tratando de comunicarse como tal, sino inconscientemente pueden darnos mucha información nada más por observarlos. Exacto. Eso es cierto, ¿no? O sea, con solo observar a las personas podemos obtener información, aunque no esté hablando. Yo me acuerdo que cuando yo esta teoría la estudié cuando estaba haciendo mi especialidad, cuando yo estaba haciendo medicina familiar, y recuerdo que uno de los ejercicios que hacíamos en ese entonces era salir, por ejemplo, a la sala de espera. O sea, en esa época nosotros éramos como ustedes hacen cuando están rotando uno por un servicio, únicamente estás acompañando al doctor, ¿sí?, a la doctora, y pues lo ayudas en lo que te pida que lo ayudes, ¿no? Pero nosotros, me acuerdo que salíamos a ver a la gente que está esperando consulta y tratábamos de interpretar, ¿verdad?, de entender su intención de estar en la consulta, ¿no? Entonces tú veías personas como que estaban bien tranquilas, algunas señoras incluso tejiendo, otros señores leyendo su periódico, había quienes llevaban su periódico para leer mientras esperaban la consulta. Tú decías, bueno, estas personas, tratando de entender su conducta, no tienen prisa, no les duele nada, no están inquietos, ¿verdad?, porque eran personas que iban a consultar por control de enfermedad, diabetes, hipertensión, etc. Pero muchas veces salíamos y veíamos a alguien que está inquieto, ¿verdad?, que incluso se paraba a preguntar si ya mero le toca, ¿no?, entrar a la consulta. Entonces, nosotros resultábamos, al percibir esa comunicación no verbal, le avisábamos al doctor, le decíamos a la asistente, pero así, en un momento dado podría ser que ese paciente que está inquieto, a lo mejor pueda pasar primero, porque a lo mejor tiene algo que le está molestando, le está doliendo, o tiene algo que no tienen los demás. Entonces era una forma en que nosotros en aquella época, ¿verdad?, hacíamos el ejercicio de interpretar, ¿verdad?, la comunicación no verbal. Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar algo? Pasamos a la siguiente. El segundo axioma dice que toda comunicación implica un compromiso.
puesto que no podemos escapar a responder. Y de ese compromiso se define el modo en que el emisor se relaciona con el receptor. O sea, vean ustedes qué importante. A través de la comunicación se va a definir la relación entre el emisor y el receptor, que al final de cuentas se vuelven mutuos, ¿verdad? Los dos son emisores y receptores, como decíamos al principio. Y de esa comunicación se establece una relación. Eso es muy, muy importante. Una comunicación no solo transmite información, que es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, la transmisión de información, ¿sí? la intención, ¿verdad?, de comunicar algo. Eso es la transmisión de información. Pero además, la comunicación impone conductas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de imponer conductas? Ahorita vamos a ver. Estas dos operaciones se conocen como el aspecto referencial, que es la información, es lo que se dice. Y tiene otro aspecto, el aspecto conativo, que es la orden o instrucción, que tiene que ver con la forma en que se dice. El aspecto referencial es lo que se dice, es el mensaje, el contenido. Y el aspecto conativo, la orden o instrucción, que es el otro aspecto, tiene que ver con la forma en que se dice. Bateson, que fue uno de los iniciadores de esta teoría, pone un ejemplo aquí fisiológico, un ejemplo que nos queda muy bien a nosotros los médicos. Dice acá, el disparo de B, aquí está, el disparo de B, ¿sí?, es este B, y el disparo es este. Por un lado, es información de que A se disparó antes, aquí está. Pero al mismo tiempo es una orden para que C se dispare. O sea que este disparo, esta comunicación de B hacia C, tiene las dos partes. La información de que A se disparó primero, y B, y la otra es que C se disparó. ¿Sí? Bueno. El aspecto referencial o información, que es el aspecto sintáctico, es la construcción del mensaje, ¿verdad?, es lo que se dice. También se conoce como contenido. Aquí vamos a estar hablando mucho de contenido. Cuando hablemos de contenido es lo que se dice, es la información, es el aspecto referencial, ¿sí? Y el otro aspecto es el aspecto conativo, la orden e instrucción, que tiene que ver con lo semántico, la interpretación, el sentido del mensaje. Y este aspecto tiene que ver con la relación entre los comunicantes. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se dice. Y cómo se dice tiene que ver con la relación entre los comunicantes. Es decir, una cosa, ¿verdad?, un contenido se puede decir de distintas formas, ¿verdad?, se puede comunicar ese contenido con distintas formas de comunicar, que tienen que ver, por ejemplo, a lo mejor con el estado de ánimo. No es lo mismo una persona que está contenta a una persona que está enojada. Y pueden decir lo mismo, nada más que el sentido en que se dice uno u otro tiene que ver, ¿verdad?, con el tipo de relación. Entonces, cuando dos amigos están conversando, ¿verdad?, o están hablando, o se están comunicando, pues hay una forma de decir el contenido. Y ese mismo contenido se puede decir, ¿verdad?, de una forma muy diferente cuando se trata de dos personas que están en problemas, que están en conflicto, que están compitiendo, que no se llevan bien. El aspecto referencial o de contenido puede referirse a cualquier cosa que sea comunicable, ¿sí? No importa que la información sea verdad o mentira, válida o no. O sea, el contenido puede ser cualquier cosa. Y el aspecto conativo o de relación se refiere a cómo debe de entenderse ese mensaje. O sea, puede ser que algo que se diga no sea verdad, pero la persona que lo emite, ¿verdad?, lo va a emitir de tal manera que el otro debe de entender que eso que está diciendo no es verdad. ¿Sí? O sea, debe haber una forma de decir que está diciendo es en broma. Claro, no solamente tiene que ver la persona, tiene que ver a lo mejor el contexto, la situación que se esté dando. Pero esto es una cuestión muy, muy importante. Piensen ustedes en la relación médico-paciente.
cuando un paciente está diciendo algo. Entonces vemos que no solamente está diciendo algo, sino cómo lo está diciendo. Y ese cómo lo está diciendo le va a dar sentido a lo que está diciendo. Y podemos nosotros interpretar si eso que está diciendo es verdad o es mentira, por la forma en que lo dice. ¿Cuántas veces uno pregunta a alguien, le pregunta a un paciente alguna cuestión, y la forma en que te contesta, te puedes ir dando cuenta de que no es verdad? ¿Sí? Y cuando está diciendo la verdad también te puedes dar cuenta. ¿Y de qué depende eso? Pues depende mucho de la forma en que se dice. Otro ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo, no fue un ejemplo. La señora Ana le pregunta a la señora Betty, ¿son auténticas esas perlas? La cuestión del contenido es la pregunta. ¿Son auténticas esas perlas? ¿Dónde quedaría la relación? El aspecto de relación. A ver, ¿dónde quedaría? ¿De qué dependería la relación en esta comunicación? De la forma en que se lo dice. De la forma en que se lo dice. Y la forma en que se lo dice, ¿de qué dependerá? Del tono de voz y de Ajá. las palabras que usa. Ok. Pero, ¿y ese tono de voz, palabra, la forma en que se dice? También preguntaría yo, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De la relación que tengan. Exactamente. Habría que preguntarnos quién es Ana y quién es Betty. Porque aquí no lo dice. Aquí dice, la señora Ana le pregunta a la señora Betty, ¿son auténticas esas perlas? Y la señora Ana no sabemos quién es, igual que la señora Betty. ¿Sí? Entonces depende de quiénes son y cuál es su relación, la forma en que esa pregunta se va a hacer. Y por tanto, la forma en que va a interpretar la señora Betty lo que le están preguntando. Pensemos en que la señora Ana y la señora Betty son grandes amigas. Son dos personas, dos mujeres, que estudiaron juntas su primaria, su secundaria y su preparatoria, y luego se casaron y se dejaron de ver. Cada quien se fue a vivir a otra ciudad, etc. Se dejaron de ver. Y luego la que se fue regresó y luego se encuentran, ¿verdad? Y se ven en una plaza comercial, ¿verdad? Y la señora Ana, ¿verdad?, pues le dice a la señora Betty, que es su amiga, que la conoce muy bien, que sabe de ella, aunque estaba lejos, ¿verdad?, pues sabía de cómo era, ¿no?, y cómo vivía y que tiene familia, etc. Y le pregunta, ¿son auténticas esas perlas? ¿Sí? Entonces, yo pienso que si esta señora Betty y la señora Ana son amigas, se conocen y todo, pues la forma en que preguntaría la señora Ana a la señora Betty, pues sería en un tono, digamos, como de amistad, ¿no? Y la señora Betty no tendría mayor reparo en contestar la verdad, porque son amigas, se conocen, y podía decir si son auténticas o no son auténticas. ¿Sí? Ahora piensen ustedes, ¿qué pasaría si la señora Ana y la señora Betty no fueran amigas, fueran rivales? Vamos a ver, les voy a poner el ejemplo. La señora Ana es la secretaria del esposo de la señora Betty. El esposo de la señora Betty es el gerente de una empresa, ¿sí? Y la señora Ana, pues es una señora más joven, ¿verdad?, su secretaria. Y el esposo de la señora Betty, pues como que ha estado como que enamorando a su secretaria, ¿sí? Y probablemente le haya regalado incluso perlas. Y en una cena navideña, la señora Ana, secretaria, se acerca a la esposa de su jefe y le pregunta que si las perlas que ella tiene, la señora Betty, son auténticas. ¿Sí? El tono de la forma de preguntar sería igual que el primer caso. No. Definitivamente no. Porque la señora Ana sabe quién es la señora Betty, ¿verdad?, y la señora Betty sabe quién es la señora Ana. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, su relación no es de amistad y seguramente sería en un tono, pues, no sé, desafiante, ¿verdad?, como diciéndole, tu marido me regala a mí cosas buenas,
y a ti quién sabe qué te regale ahora, ¿no? A lo mejor te quiso y ahora pues yo soy la predilecta. O sea, te pongo un ejemplo así de película, ¿no? Pero bueno, creo que es válido para tratar de entender eso. ¿Sí queda claro? Sí, sí, doctor. La pregunta fue la misma, nada más que la forma en que se preguntó fue diferente porque las personas pues son diferentes y sus relaciones son diferentes. Muy bien, pues en cualquier situación de comunicación estarán presentes los dos aspectos, el aspecto de contenido y el aspecto de relación. ¿Sí? Que esto, ¿verdad? Pues está en toda comunicación. No hay forma de no debatirlo. Lo que sucede es que si nosotros solo le hacemos caso al contenido y no consideramos la relación, pues estamos mirando la relación, estamos mirando la situación de manera incompleta. Bueno, aquí, aún en sistemas artificiales, por ejemplo, como las computadoras, ¿sí? Si queremos que multiplique, habrá que alimentar esa computadora o una calculadora científica con información. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo 7 es información, 7 es información. O sea, hay dos datos de información y tiene que haber una orden o instrucción que en este caso es multiplicar. O sea, apretar la tecla por, para que alguien se pueda. Para que se hace. Ok, aquí estamos. Aún en los sistemas artificiales se necesita la información y la orden o instrucción. Aquí está. La computadora necesita información, que son los datos, e información acerca de la información, que son las instrucciones. Fíjense bien. Una es la información, que son los datos. Y lo otro, que es la parte de la orden o instrucción, es una información acerca de otra información, que son los datos. ¿Sí? Está en un nivel superior. Resulta evidente que las instrucciones son un tipo lógico superior al de los datos, pues son pues metainformación. O sea, el aspecto conativo, orden e instrucción, es una información acerca de otra información, que es el contenido. Y por esa razón, al aspecto de relación se le conoce como metainformación. O sea, es una información acerca de otra información. En conclusión, el segundo axioma dice que toda comunicación tiene un aspecto de contenido, lo que se dice, y un aspecto relacional, como se dice. Tal es que el segundo, el aspecto relacional, clasifica al primero, el contenido, y es por tanto una metacomunicación. O sea, el aspecto relacional le da sentido, ¿verdad?, al contenido, y por tanto es una metacomunicación, puesto que es una comunicación acerca de otra comunicación. Muy bien, ¿qué les parece este segundo axioma? ¿Alguien quiere opinar? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Cómo ven? Pues sí, estoy de acuerdo relacionándolo más pues con la materia que estamos viendo. Ajá. Pues muchas veces tenemos que controlar nuestro tono de voz y saber cómo vamos a decir las cosas, pues, a las personas con las que estamos hablando. Exacto. Fíjense bien que esta decisión es muy importante, con eso de que controlo mi voz, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Cuando uno está interesado en algo, ¿sí?, en un tema, por ejemplo, en algo, en un paciente, o sea, llega un paciente y tú, digamos, te interesas en él, digamos, te cae bien, te parece que su problema es un problema que lo puedes resolver y te interesas en él, ¿sí? Entonces vas platicando, vas hablando, vas entrevistando al paciente y el tono de tu voz es un tono que refleja ese interés, ¿sí? Entonces tú te vas a relacionar muy bien con ese paciente y ese paciente va a sentir que tú estás interesada en él. Lo va a sentir porque la forma en que tú le preguntas, la forma en que tú le hablas, demuestra ese interés.
independientemente de lo que se esté diciendo. Por esa razón decía hace un rato que lo que se dice puede ser verdad o es mentira, pero lo importante es cómo se dice, no tanto en lo que se dice. Y aquí en este caso, ¿verdad? Con lo que estás diciendo y yo estoy poniendo como ejemplo, es el hecho de que tú te vas a notar interesado. Ahora vamos a pensar en otro caso. Otro paciente que llega y de entrada te cae mal. O sea, lo ves así como una persona no grata. Tu paciente vino a consultar contigo. ¿Sí? Probablemente, ¿verdad? Incluso a lo mejor, aunque escojas tus palabras, ¿verdad? Para decirlas, que es el contenido, a lo mejor en el fondo, tu forma de decir las cosas, las puedes controlar, pero a lo mejor en algún momento no las vas a poder controlar. Y la persona se va a dar cuenta, ¿verdad? Por la forma en que tú le dices, de que realmente no le es grato a ti. Por esa razón, ¿verdad? Lo que tú dices es muy importante. Creo yo, Frida, que sí se tiene que conocer esto y tratar de hacer lo mejor posible tu comunicación con el paciente. Sobre todo por considerar una cosa que ustedes vieron, creo que el año pasado, lo que es la transferencia y la contratransferencia, ¿se acuerdan? Y eso tiene que ver con la cuestión relacional. Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar algo de este segundo axioma? Bueno, si no hay comentarios, de todos modos, todo esto que estamos viendo, yo les decía en la primera sesión, ¿verdad? Que lo pueden aplicar con su familia. O sea, todo esto que estamos viendo, ahorita no van a ver pacientes porque pues, no están yendo, creo, a rotar a los servicios de salud, pero esto lo pueden practicar con su familia. Muy bien. Tercer axioma. Estamos en el tercero de 5 axiomas. Aquí habla de la puntuación de la secuencia comunicacional. Y dice que esta puntuación no es ni buena ni mala. Lo que hace es organizar los hechos de la conducta. Y resulta vital para las interacciones en marcha. Esto así como está, quizás no se entienda muy bien, pero lo puse en la diapositiva tal como está en los textos. O sea, lo tomé muy textual de los documentos que ustedes encontrarán en Moodle, ¿verdad? En lo que es el taller de relación médico-paciente y familia, en esta unidad 2, ahí están todos los materiales. Muy bien, pero la pregunta es, ¿qué es la puntuación? ¿Alguien ya leyó algo de esto, del material que tenemos allá en el curso? Para saber si ya tienen una idea de lo que estoy hablando o no. Sí, ya he leído. Ya leíste algo. Bueno, pues entonces es bueno leer porque cuando uno ya empezó a leer, pues puede uno entender mejor lo que se dice y además puedan surgir más dudas, porque si ya leíste un texto y al momento algo que yo estoy diciendo no concuerda con lo que leíste, pueden surgir dudas y hacer las preguntas. Bueno, pues aquí en este tercer axioma, la puntuación, ¿verdad?, significa el punto de vista. Significa cómo yo veo las cosas. Y cada quien tiene una puntuación respecto a muchas cosas. Hay temas que son pues, cruciales, que en un momento dado hay puntos de vista opuestos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la política, muchas cosas, ¿no? Entonces, la puntuación es otra cosa que mi punto de vista, cómo yo veo. Y esta puntuación, ¿verdad?, en esa secuencia comunicacional, pues no es ni buena ni mala, porque aquí no se trata de decir que es bueno y que es malo, sino lo que hace es organizar los hechos de la conducta. Es decir, que si tú estás comunicándote con alguien que tiene un punto de vista diferente al tuyo, o incluso opuesto al tuyo, pues seguramente se va a entablar una discusión, ¿verdad?, en la que a lo mejor no lleguen a una conclusión, porque te están mirando las cosas de manera puesta diferente y cada quien tiene argumentos. ¿Sí? Puede ser una discusión a lo mejor hasta muy interesante, pero difícilmente, bueno, pudiera ser el caso que alguien convenza al otro de que su punto de vista es equivocado y se cambie de punto de vista, ¿no?
Y cuando es una coincidencia en puntos de vista, pues se va a dar una relación, digamos, más adecuada, a lo mejor más amistosa, más cordial, cuando los puntos de vista coinciden. Entonces, esto del tercer axioma, ¿verdad?, que estamos viendo, pues es muy, muy importante. Y aquí, fíjense bien, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Es decir, si mi punto de vista coincide, a lo mejor no al 100%, pero coincide bastante con el punto de vista de los demás, es muy probable con esas personas demás, yo tenga una mejor relación que si no coincidieran los puntos de vista. Ustedes pregúntense por qué. Seguramente ustedes tienen amigos, amigas, y hay algunos amigos o amigas que son más cercanos, son más queridos, a lo mejor son más íntimos con ustedes. Y si ustedes, de acuerdo con este axioma, vamos viendo que tú tienes puntos de vista y tus amigos y amigas tienen puntos de vista que pueden ser diferentes o que pueden coincidir en algunos aspectos o pueden coincidir mucho, podrás notar que seguramente las personas más cercanas a ti coinciden más en puntos de vista con los tuyos. Y la naturaleza de la relación, en ese sentido, muy de acuerdo, bastante de acuerdo con la puntuación de las secuencias comunicacionales. Imagínense ustedes cuando unas personas están en un estadio de fútbol. ¿Sí? Y puede ser que le vayan al equipo, o sea, que le vayan a distintos equipos. De hecho, cuando se juega fútbol, muchas veces de un lado están los que le van a un equipo y del otro lado, quizás para evitar broncas, ¿no? Porque a veces se apasionan y pueden llegar incluso a la violencia, ¿no? Pero pues hay puntos de vista diferentes en cuanto a los equipos, pero seguramente hay puntos de vista de coincidencia en cuanto a que les gusta el fútbol. ¿Sí? Si están en un estadio es porque les gusta el fútbol. ¿A qué equipo le van? Bueno, puede ser diferente. ¿Sí? Pero puede darse eso. Entonces, esta cuestión de la naturaleza de la relación es muy, muy importante y podríamos también ponerlo en la relación médico-paciente. ¿Sí? Piensen ustedes, tú te estás formando como médico y estás teniendo una visión, ¿verdad? Estás haciéndote médico y estás teniendo conocimientos, actitudes enfocadas a la comunicación, a la medicina. Si llega a ti un paciente que sabe mucho de medicina, sabe mucho del autocuidado de la salud, que sabe mucho de lo que es, digamos, las enfermedades, porque ha leído, porque sabe y todo, seguramente vas a tener mejor relación, ¿verdad?, con esa persona. Incluso puede ser una relación más de colaboración, que si fuera una persona que tenga creencias y costumbres muy opuestas a lo que tú sabes. Cuando llega un paciente y te dice, doctor, doctora, creo que me están hechizando. O sea, estoy enfermo porque alguien me está haciendo un mal, me están embrujando. Entonces, va a ser un poquito difícil, ¿no?, que el paciente entienda cuando tú explores y te des cuenta que tiene una enfermedad probablemente orgánica o psicológica, ¿no?, que entienda que lo que está diciendo a lo mejor no es, ¿no?, porque le está dando una interpretación diferente. Y allá únicamente estamos dándonos cuenta que la puntuación es diferente. Entonces habría que trabajar en esa cuestión de la puntuación para llegar a acuerdos. Pero puede ser que incluso te cueste trabajo. Yo recuerdo que cuando estaba yo haciendo mi servicio social de medicina familiar, ¿sí?, me tocó estar en Chishurú, Pueblo, como médico familiar en servicio social, ¿sí?, como hacen los residentes. Y recuerdo que, ¿cómo se llaman? Los pasantes que estaban conmigo, ¿verdad?, se fueron a quejar porque las señoras que llevaban a sus niños lactantes a la dotación de leche, que el Seguro Social tenía como un programa, ¿no?, de dotación de leche en los primeros 6 meses de vida de los infantes, se quejaban muchas de ellas de que sus hijos tenían diarrea. Muchos iban a consultar, las señoras llevaban a sus niños porque tenían diarrea. Y mis pasantes notaron
que los niños tenían tierrita bajo las uñas, ¿sí? Y que se chupaban la mano, ¿verdad? Las manos, como hacen todos los lactantes, ¿verdad? En etapa oral. Y los pasantes le decían a las señoras que por qué no le cortaban las uñas para que no acumulen tierrita, que se la van a tragar cuando se chupen la mano. Y las señoras se negaban a cortar uñas de sus bebés, de sus niños. Entonces me lo comentaron a mí, doctor, fíjese que estaba sucediendo eso. Yo en esa época, bueno, al ser yo de mayor jerarquía, era el director de esa clínica, de Chichulú. Era una clínica de consulta externa. Y yo sí sabía la razón. ¿Por qué creen ustedes que las señoras no querían que se cortaran las uñas a los niños? ¿Alguien sabe? No, doctor. No lo saben. Nadie de ustedes sabe por qué una mamá se puede negar a cortarle las uñas a sus hijos a esa edad. Que era muy conveniente porque era cortar la uña para que ya no tenga donde guardarse la tierra. La razón era la siguiente. Existe la creencia de que si a un lactante, a un hijo, a un niño menor, le cortan las uñas, cuando crezca va a ser ladrón. Por el hecho de cortar las uñas va a tener ya más grande, no precisamente adulto. Cuando ya esté más grandecito, ¿verdad? Le va a gustar robar cosas. Es una creencia. O sea, ¿qué relación puede tener una cosa con la otra? Pues esa era la creencia, y por esa creencia no querían que se corten las uñas. Pero mis aguerridos pasantes, ¿verdad? Y en esa época no existían derechos humanos, pues llevaron sus tijeras y corta uñas, ¿verdad? Y les dijeron a las señoras que si no dejaban que se cortaran las uñas a sus niños, no les daban su leche. Y las señoras, pues ni modo, tenían necesidad de esa leche y le cortaban las uñas, con la seguridad de que la conciencia de parte de los pasantes de medicina de que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no hay un sustento científico para decir que esto va a suceder. Pero las señoras sí tenían esa creencia. Seguramente, a partir de entonces, y cuando mis pasantes le cortaron las uñas, crecieron y no robaron, habrán desechado esa creencia, ¿no? Supongo, realmente nunca lo fui a comprobar. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al tercer axioma? ¿Algún comentario? ¿Nada? Todo claro, doctor. Está claro, perfecto. Nada más piensen ustedes, ¿verdad? Con respecto a este tercer axioma, que cuando ustedes tengan frente a ustedes a un paciente, sería interesante que tú estuvieras pensando qué está pensando él de lo que le sucede. ¿Sí? Y los médicos familiares, como nos formamos en ese sentido y con este conocimiento, empezamos a incluir en nuestro interrogatorio, ¿verdad? Acerca de la exploración, de la anamnesis, ¿no? ¿Por qué cree usted que tiene esta enfermedad? ¿Sí? O sea, era una pregunta que nosotros hacíamos a los pacientes. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que es usted diabético? Y algunos te decían, no, pues porque mi papá, mi mamá fueron diabéticos. Entonces, y además es una respuesta correcta, ¿no? O sea, es posible que seas diabético porque tienes antecedentes hereditarios. Pero había alguien que te diría, no, porque tuve un disgusto, o me estaban hechizando, o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, es su creencia, es su idea, ¿no? Y puede uno trabajar en ello, porque si fuera una cuestión de hechizo, pues tendría que ir con un brujo, no conmigo, para resolver ese hechizo, ¿no? Pero si es cuestión de enfermedad, pues está bien, ven conmigo, ¿no? Entonces, esas cuestiones son cuestiones que vale la pena aclarar con nuestros pacientes.
Bien, pasamos al siguiente axioma. El cuarto axioma dice que las letras no son más que signos arbitrarios que utilizamos conforme a la sintaxis lógica de la lengua. Es decir, nosotros usamos palabras como las estoy usando yo ahorita, pero esas palabras que tienen letras son signos arbitrarios si los escribimos, o son sonidos, ¿verdad?, que utilizamos conforme a la sintaxis lógica de la lengua. Y eso significa que si hablamos este idioma, pues todos los que hablan este idioma, pues entienden lo que estoy diciendo. Si no hablaran mi idioma, si otros usaran otro código, pues no lo podrían entender. En las comunicaciones digitales, fíjense, a excepción de la convención semántica, del acuerdo que existe, de cómo vamos a entender lo que se dice, no existe ninguna correlación entre las palabras y la cosa que significa. Es decir, la palabra mesa no se parece a una mesa. Si no conoces el idioma mesa, a lo mejor no significa nada con esa palabra. No te vas a imaginar o no vas a saber a qué se refiere la palabra mesa, porque no se parece la palabra mesa a una mesa. Y esa es comunicación digital. En cambio, en la comunicación analógica hay algo de particular, cosiforme, en lo que uno se sirve para expresar esa cosa. Es decir, la comunicación analógica tiene relaciones más directas con lo que ella representa. Y en el caso de la palabra mesa, en el caso de la mesa, una comunicación analógica, pues sería un dibujo de una mesa, un esquema, una fotografía, algo que no es una palabra que se parezca a una mesa. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, esa comunicación no verbal, esa comunicación analógica, se parece a lo que representa, ¿sí? ¿Qué es la comunicación analógica? Es prácticamente toda la comunicación no verbal, todo lo que se comunica sin palabras, como puede ser, por ejemplo, el caso de la mesa. Ustedes verán que en los lugares públicos y privados, bueno, públicos más que nada, encuentra uno un símbolo en el cual se ve un cigarro, rodeado de un círculo y una diagonal. ¿Sí? ¿Qué significa? No fumar. Fumar ahí. No se puede fumar ahí. No se puede fumar ahí. Ahora, ¿qué pasa si tú pones esa intención de no fumar en español? Lo pones en español, así, prohibido fumar. Si viene alguien que no conoce el idioma, no va a entender y a lo mejor se ponga a fumar allá cuando no lo debe de hacer. Pero la comunicación analógica, que además es internacional, porque muestra el cigarrito, el círculo con diagonal es negativo en cualquier parte del mundo, círculo y diagonal. Y lo que le pongas adentro es a lo que se refiere que no puedes hacer, no puedes fumar. De acuerdo que en el Seguro Social, cuando empezó la campaña de no mamilas, no chupones, pues hacían lo mismo, nada más que en vez del cigarrito ponían una mamila, un biberón, un chupón. Era no. Entonces, todo lo que se niega en esa forma, todo lo que se comunica en forma analógica es en forma no verbal. Esta comunicación es más arcaica. ¿Por qué sería más arcaica? ¿Qué será más arcaica? Creo que es más parecida a las antiguas formas de comunicación antes de que los idiomas fueran como lo que son ahorita, ¿no? Exactamente. Es más arcaica porque es más antigua, porque dijimos que en un principio el hombre no hablaba, no tenía idioma, entonces se comunicaba con gestos, con signos, con expresiones corporales o faciales. Entonces, esta comunicación, así como lo estamos diciendo, pues es analógica. Tiene mayor validez. ¿Qué significa mayor validez? Significa que es más real, ¿sí?, que la comunicación digital. O sea, con la comunicación analógica es más difícil mentir, ¿sí? O sea, una persona que está pálida, que está, ¿cómo se llama?, con piloerección
fría, sudorosa, ¿verdad? Está comunicando que algo le está pasando, ¿no? Puede ser a lo mejor baja la presión, alguna hipoglicemia, alguna cosa, ¿no? Y esto le está pasando y está comunicando a través de estos signos, ¿verdad? Que algo le está sucediendo. Y esa comunicación es analógica. Y a lo mejor llame la atención y alguien se acerca a preguntarle qué le pasa. Y a lo mejor exprese que se siente mal. ¿Sí? Pero en el caso de la comunicación verbal, pues no habría que decirme, no habría que mostrar que se siente mal, palidecer y todo eso, sino simplemente decir me siento mal, ya lo está diciendo. Lo que en forma analógica se dice con los signos, en forma verbal se diría con las palabras, ¿no? Entonces, uno puede mentir, quizás eso de mayor validez se refiere a que es más real, no se miente. Uno puede mentir más fácilmente con la comunicación digital, más no con la analógica. Y tampoco tiene gramática la comunicación analógica. O sea, una comunicación analógica está comunicando que algo sucede, más no sabes tú qué es lo que está pasando. O sea, si está llorando de tristeza o de alegría, si está llorando por algo que ya le sucedió, que le está sucediendo o que todavía le va a suceder. El llanto significa que algo está pasando, más no tiene gramática. Esa es la comunicación analógica. En cambio, la comunicación digital, ¿verdad?, es prácticamente toda la comunicación verbal. Todo lo que se dice o se escribe. Esta es más compleja. O sea, tiene mucho. Acuérdense ustedes de la gramática cuando la estudiaron, verá cómo hay verbos en distintos tiempos, etcétera, ¿no? Una cosa se puede decir, pues tiene que ver con la mayor versatilidad. Más compleja en cuanto que tiene muchas formas de decirse. Y mayor versatilidad es que lo que se dice se puede decir de muchas formas. Y es lo mismo. Y además es más abstracta. Es decir, que uno en la comunicación digital puede uno hablar hasta de lo que no existe. Por esa razón, hubo una época en que era muy leído la ciencia ficción, novelas y libros de cosas que los autores hicieron cuando todavía no se sabía que iba a existir. Claro, muchas cosas luego existieron. ¿Sí? Cuando Julio Verne escribió sus libros, La Vuelta alrededor del mundo, cosas de ese tipo, pues no existía lo que él escribía en esa época. Pero pues se podía hacer porque era comunicación digital. En cambio, la analógica tiene que estar presente, tiene que, digamos, como que verse para que digas que existe. Muy bien. ¿Alguna pregunta del cuarto axioma? ¿Algún comentario? ¿Cómo ven? Pues yo creo que el cuarto axioma es muy correcto en el sentido de que, así como en los adultos lo podemos ver representado, por ejemplo, si una persona va de turista a otro país donde no conoce el idioma o conoce lo más básico, casi siempre cuando le preguntes a alguien una dirección o buscas algo, como que haces gestos con el cuerpo para tratar de que entienda lo que le quieres decir. Y muchas veces funciona, pero solo sirve para cosas muy básicas, o qué es lo que menciona ahí de que no es compleja la versión analógica. Sin embargo, por ejemplo, en los niños, cuando están pequeños, pues así aprenden a manera de analógico con cosas más físicas y cosas más básicas, y conforme van creciendo, pues se va agregando esa capacidad de entender conceptos abstractos, y ahí es cuando se les van aprendiendo lo que viene siendo la comunicación digital. Muy bien, muy buena tu aportación. Efectivamente, así es. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar de este cuarto axioma? Bueno, entonces, pues vámonos al quinto axioma. Las relaciones interpersonales solo pueden ser de dos tipos: complementarias o simétricas. La relación complementaria es aquella en la que uno dirige la acción y el otro sigue la acción. Esta relación está basada en la diferencia. O sea, uno sabe, el otro no sabe, uno conoce, el otro no conoce,
Uno manda, el otro obedece. Uno sugiere, el otro acepta la sugerencia. Y esta relación se llama complementaria, ¿verdad? Porque uno dirige la acción y el otro la sigue. Y el que la sigue está de acuerdo con seguirla. O sea, no está a regañadientes, ¿sí? Está de acuerdo con seguir la acción. Y esta relación, pues, está basada en la diferencia. Muy bien. En cambio, la relación simétrica, ¿verdad?, es aquella en que los dos comunicantes sienten el derecho a llevar la acción. ¿Sí? Ninguno está dispuesto a seguir la acción. Y esta relación está basada en la igualdad. O sea, aquí los dos quieren mandar y ninguno quiere obedecer. Y eso es porque la relación es de igualdad. O sea, si los dos se sienten iguales, si los dos sienten que tienen el derecho a mandar y no a obedecer, pues va a ser una cuestión un poquito complicada. ¿Sí? Entonces, son estas dos formas de relación. La relación complementaria y la relación simétrica. ¿Sí? Las familias tradicionales, como ustedes las conozcan, las familias tradicionales, ¿cuál de esas dos consideran que es el tipo de relación más frecuente? No quiero decir que sea la única, la más frecuente. Una familia tradicional, Complementaria. la complementaria. ¿Por qué complementaria? ¿Cómo la ves? Pues normalmente el padre o los padres son los que dirigen pues las acciones y los hijos los que siguen. Exactamente. O sea, hay una relación, exactamente, una relación complementaria porque hay alguien que dirige, ¿verdad?, que son los padres, ¿sí? Y hay alguien que sigue, que son los hijos. O incluso en la misma relación de pareja, muchas veces el que dirige es el hombre, el papá, el esposo, y la que sigue es la mujer, la esposa. Sigue a su esposo. ¿Sí? Eh, esto, pues cuando los hijos son pequeños, ¿verdad? Pues es natural que suceda esto, ¿no? Porque pues, no saben y tienen que ser dirigidos por sus padres, ¿no? Pero luego, cuando crecen, pues como que se va cambiando esta situación de complementariedad, aunque hay familias muy tradicionales donde, a pesar de los años y a pesar de que los hijos ya sean adultos, e incluso hasta que tengan familia, siguen teniendo una relación complementaria con sus padres, ¿no? Esa es otra cuestión que pues, puede ser más bien cultural, ¿no? En cambio, la relación simétrica sería más frecuente en las familias modernas, ¿están de acuerdo? En las familias modernas, donde los dos trabajan, a lo mejor los dos tienen profesión o tipo de trabajo similar, ¿sí? Los dos se sienten, han crecido en una sociedad pues más igualitaria, ahora con los movimientos feministas, donde las mujeres, digamos, exigen sus derechos, ¿verdad? Pues se va dando una relación más igualitaria. Las mujeres actualmente pues ya estudian y se preparan más que las mujeres de antaño, ¿no? Y pues esto les va dando esa situación de igualdad. Y en una relación, en una familia moderna, es más frecuente que se dé la relación simétrica. Y no solamente con los padres, incluso hasta con los hijos, porque la modernidad ha llevado a esa situación en la cual los hijos ya no son tan, ¿cómo llamaríamos?, están sometidos a la autoridad de los padres. Antes los hijos pedían permiso, ahora avisan, así dicen los padres. Sí, es una relación diferente, ¿no? Ahora yo les preguntaría, ¿cuál de estas dos consideran ustedes que es la mejor? O sea, ustedes, por ejemplo, si hicieran su propia familia, porque en la familia donde ustedes viven, bueno, a lo mejor las relaciones que se dan, pues ya están establecidas por sus padres desde hace tiempo y las siguen llevando a cabo. Pero piensen ustedes en su propia familia. Ustedes el día de mañana van a ser profesionistas y van a crear una familia, ¿verdad? Van a ser una familia. ¿Cuál de estas dos consideran que les gustaría llevar en su familia? A ver, opiniones.
todavía no piensan en tener familia. Esa sería su silencio me dice que todavía no están no lo han pensado. ¿O estoy equivocado? Pues yo, o sea, yo no he pensado en eso, pero Sí. un poco de ambas. Quizás más la simétrica, que es en donde que dice que está basada en la igualdad, Sí. pero pues, igual tienen que aplicar en cierto punto la otra. Tienen que aplicar. Ajá. Yes. ¿Y en qué momentos o en qué circunstancias aplicaría la otra, Frida? Pues cuando la otra persona no está haciendo algo que sea malo, nunca como para castigar, digo yo, no sé. ¿Sí? Ok. Sí. O sea que en algún momento tiene que entrar la complementariedad también, ¿sí? Pero tú, digamos, en términos generales, una relación simétrica, ¿no? Eso Sí. significaría, podría yo entender que tú estás pensando el día de mañana formar una familia con un hombre que tenga, digamos, más o menos las mismas, ¿cómo le llamaríamos? El mismo nivel que tú en cuanto a profesión, en cuanto a tipo de trabajo, no sé, o sea, no estoy pensando hacer una familia con alguien que sea muy superior a ti o muy inferior. ¿Está bien? ¿Es correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, entonces en ese sentido, ¿verdad? La relación puede ser simétrica en la medida en que las personas sean más igualitarias. Tú ponte a pensar que a pesar de tu profesión, Frida, que vamos a ver, tú vas a ser médico, hicieras una familia con alguien con un nivel socioeconómico muy alto, ¿sí? Muy alto. Entonces, a lo mejor tampoco se daría la relación simétrica de igualdad. Tendría la capacidad de decir, ¿sabes qué, hijita? Muy bonita tu profesión y todo, pero yo no quiero que trabajes. No necesitamos dinero o lo que tú vayas a ganar. Y si tú aceptas esa relación, pues estarás siendo complementaria e inferior. ¿Estaríamos de acuerdo? Bueno, esto que estoy diciendo porque tú mencionaste, Frida, pero es para todos, ¿no? Eso no quiero que se vea como una cosa personal, ¿no? Sino simplemente cualquier persona, ¿verdad? Estaría en condiciones de estar en una relación simétrica o una relación complementaria. A ver, ¿y esto de la alternancia de la relación simétrica o complementaria, cómo la ven? ¿Sería bueno, sería malo? ¿Cómo ven? ¿O debería de ser una sola? Pues yo siento que normalmente las relaciones no son tan estáticas como para decir que probablemente se queden siempre en un tipo de relación, sino pues las personas van cambiando y los roles entre las familias van cambiando igual. Entonces, pues siento que sí podría suceder esta situación donde pues cambian el tipo de relación. Exactamente. Ok, ¿están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo con lo que dijo su compañera? ¿Alguien tiene una opinión diferente o están de acuerdo con la alternancia? No, yo sí. Sí, a ver. ¿Quién iba a opinar? Déjeme. Voy a quitar la pantalla para que yo vea sus manitas. Ok. A ver, ¿quién quiere opinar? Me parece muy interesante esto. A ver, Atala, ¿qué dices? Pues yo siento que si depende económicamente de la persona, es Ajá. difícil cambiar eso. Pero Ajá. en caso que pues tengan trabajos y oportunidades parecidas, yo pienso que sí puede haber esos cambios. Uh-huh. Y sobre todo si tienen arraigadas las creencias, ¿no? Yo mando, ¿no? O igual depende del grado de estudio. Siendo que los hombres que estudian más, las mujeres, van a tener más en la igualitaria.
Ajá. Bueno, yo eso siento. Y si no estudian tanto, como que van a seguir más a lo mejor las tradiciones. Ok. Ok. Muy bien. Sí, efectivamente, esta cuestión del establecimiento de las relaciones interpersonales, ¿verdad?, es una cosa muy importante que se da desde el noviazgo. O sea, antes de que haya una familia, ¿verdad?, en ese proceso de gestación de una familia que viene siendo el noviazgo, se establecen las relaciones interpersonales. Y esas relaciones interpersonales pueden ser por muchos factores, ¿sí? Tienen que ver con la puntuación, tienen que ver con muchísimas cosas. Pero desde entonces empiezan a establecer esas relaciones. Y esas relaciones pueden ser de simetría o de complementariedad, o pueden ser intercaladas, ¿sí? Pueden ser intercaladas. Que en un momento dado, ¿verdad?, en un momento dado hay una relación simétrica y en otro momento haya relación complementaria, ¿sí? Es más, eh, la próxima clase, el lunes próximo, vamos a ver lo que son las patologías de estos axiomas. Ahorita vimos los axiomas tal como son, pero vamos a ver en la próxima clase los problemas, ¿verdad?, que se dan con cada uno de esos axiomas. Y vamos a ver, ¿verdad?, que en cuanto a este quinto axioma, hay dos problemas, ¿verdad? Hay dos tipos de relación que son patológicas. Cuando se da solamente una, cuando se da solamente la otra. Y justamente lo que ustedes están diciendo, ¿verdad?, es correcto. Debe haber una alternancia. Es más, es importante que haya esa alternancia. Es importante que una venga al rescate de la otra. Es decir, si existe una relación simétrica y las personas están, digamos, discutiendo por algo en esa relación, están como compitiendo para ver quién gana, pues es conveniente, ¿verdad?, que alguien gane o alguien se deje ganar. Y cuando alguien se deja ganar, ¿verdad?, se establece la complementariedad. O sea, una simetría puede terminar con una complementariedad. Cuando alguien dice, tienes razón. ¿Sí? Entonces, bueno, pues uno quedó arriba y otro quedó abajo. Y ese que quedó arriba, pues digamos, es el que se siente satisfecho porque tuvo razón. Y el otro, pues a lo mejor no se siente tan satisfecho de darse cuenta que pues, no tenía razón. Y esa es una situación de complementariedad. Pero la complementariedad también debe de ser rescatada por la simetría. Es decir, que una relación complementaria donde hay alguien que quedó arriba y otro quedó abajo, es bueno que en otro momento, en otra circunstancia, vuelvan a estar frente a frente, cara a cara, ¿verdad?, en términos de igualdad, y tengan una relación simétrica. Y esa relación simétrica, ¿verdad?, pues se acabe con una complementariedad. Y la relación complementaria se acabe con una relación simétrica y así ir alternando. Como ustedes mencionaron, y creo que estarán de acuerdo, en la vida de una familia, ¿verdad?, pues nunca es totalmente simétrica, ni totalmente complementaria, porque entonces se acabaría. Es una familia que estuviera fija en uno o en otro caso, esa familia sucumbiría, porque no es un estilo de relación saludable si solamente existe uno. Y ustedes podrán ver en sus casas cómo papá y mamá en algún momento discuten y luego pasa la discusión y ves en otro momento se quieren, se abrazan, se besan, no pasó nada. Igual entre ustedes hermanos en un momento dado pelean y luego se abrazan y olvidan lo que pelearon, ¿no? Y luego lo vuelven a retomar y así va. Entonces la cuestión de la relación simétrica y complementaria efectivamente debe de ser una relación alternante en toda relación funcional. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo más que quieran agregar? Levante su manita si alguien quiere decir algo. Nada. Entonces nos regresamos a la presentación, que prácticamente es la última de esta. Sí. Para la próxima sesión, el próximo lunes, vamos a ver esto. Se llama patologías de los axiomas de la teoría de la comunicación humana. ¿Sí?
Si ustedes entran al material que les proporcioné allí en el programa que está en Moodle, van a ver que existen, hay un capítulo, creo que es el capítulo 2, que habla de los axiomas de la comunicación, y hay otro capítulo que habla de las patologías de los axiomas de la comunicación. Entonces, si pueden, denle su revisar ese material, ¿verdad? Pues para que estemos más en sintonía cuando hablemos de ello. A lo mejor, ¿verdad? Para que tengamos una puntuación, ¿verdad? Un poco más enfocado a esto de la comunicación después de haber leído. ¿De acuerdo? Muy bien, dejo de compartir pantalla.